organizaron y elaboraron esos conocimientos dispersos y no propiamente científicos en un sistema deductivo, al mismo tiempo que científico puro, es decir, que su objetivo era concebir a la matemática como una manifestación de la cultura y no solo como un instrumento de aplicaciones materiales. Las contribuciones más importantes se le atribuyen a Tales de Mileto, Pitágoras, Platón, Aristóteles, Eudoxio de Nido, Euclides, Arquímedes y Apolonio. Tales de Mileto, Pitágoras, Platón, Aristóteles y Eudoxio de Nido pertenecen al primer gran período de la historia griega, el período clásico. Tales de Mileto fue uno de los 7 sabios de Grecia y se lo señala como el primer matemático de la historia. ¿Por qué? Porque fue el primero en demostrar sus afirmaciones que actualmente reciben el nombre de teoremas. Estos son: todo diámetro biseca de la circunferencia, los ángulos en la base de un triángulo isósceles son iguales, los ángulos opuestos por el vértice son iguales, 2 triángulos que tienen 2 ángulos y un lado respectivamente iguales son iguales, todo ángulo inscripto en una semicircunferencia es recto. Además, Tales, en su afán de construir una cultura superior, creó en Mileto una verdadera universidad, conocida como Escuela Jónica. En la misma se enseñaba e investigaba, y entre sus numerosos discípulos encontramos a Pitágoras. Luego de estudiar algún tiempo con Tales de Mileto, se retira a Crotona y funda una secta secreta de carácter religioso, político y científico, los pitagóricos. Consideran a la aritmética centro y clave de todo conocimiento, tanto así que su lema es: los números rigen el mundo. Los números serán para ellos como los átomos son para nosotros. Para darnos una idea de la altura que alcanzaron los trabajos de esa rara secta secreta, basta con citar que ellos descubrieron los inconmensurables, es decir, los números irracionales. Este gran descubrimiento produjo en el año 480 a.C. la primera crisis de fundamentos en la historia de la matemática, ya que puso fin al sueño filosófico pitagórico acerca del número, el número entero, como esencia del universo, y eliminó de la geometría la posibilidad de medir siempre con exactitud. Otro de sus descubrimientos fue el teorema que lleva el nombre de Pitágoras en geometría, teorema que todo aquel que tuvo un paso por la escuela secundaria tiene el gusto de conocer. El pitagorismo tuvo sus continuadores en la llamada Escuela de Atenas, una escuela filosófica fundada por Platón. En el frente de la misma estaba escrito: nadie entre que no sea geómetra. Esto nos da la pauta de la gran importancia que le atribuían a la matemática. Platón fue uno de los hombres más sabios de su época. No era matemático, pero creía que la doctrina matemática era muy importante. Es por ello que contribuyó en la fundamentación del método analítico, inventado por Hipócrates de Chios, y cultivó en sus discípulos el entusiasmo por esta materia. Entre ellos encontramos a Aristóteles, a quien se le adjudica la estructuración de la lógica y la creación de una base segura y firme sobre la cual se constituiría la deducción matemática. Y también a Eudoxio de Nido, uno de los matemáticos más importantes de la Academia Platónica, que al introducir la idea de tan pequeño como se quiera, antecedente de nuestro proceso de paso al límite, encuentra una escapatoria a los problemas planteados con la aparición de los inconmensurables. Se podría decir que Eudoxio de Nido, con la creación de la teoría de la proporción, solucionó la primer crisis de fundamentos en la historia de la matemática, y esta solución significó la evolución de la ciencia en cuestión. Euclides, Arquímedes y Apolonio pertenecen al segundo gran período de la historia griega,
el helenístico o alejandrino, y gracias a sus escritos, lo más importante de las obras matemáticas de los autores del período clásico ha llegado hasta nosotros.